Imagínate por un momento que todo lo que conoces cambia en un instante. Estás en tu lugar de trabajo, es un día normal, y de repente te encuentras rodeado de caos, fuego y dolor. O piensa en esto. Has trabajado toda tu vida por un sueño, algo que te define, pero en un abrir y cerrar de ojos, un acto de violencia te lo arrebata. ¿Cómo reaccionarías? ¿Dónde buscarías respuestas? En momentos como estos, muchas personas se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permitió que me pasara esto? Hoy quiero hablarte de dos personas que enfrentaron tragedias devastadoras. Uno de ellos es Brian Birdwell, quien sobrevivió milagrosamente al atentado del 11 de septiembre en el Pentágono, y el otro es Tyrone Flowers, un joven lleno de sueños que vio cómo su vida cambió para siempre por un tiroteo. Ambos, como muchos de nosotros, se enfrentaron a una decisión crucial. ¿Me alejo de Dios o lo busco con más fuerza? Quizás tú también te encuentres buscando respuestas en este momento. Acompáñame en este viaje, donde no solo entenderemos cómo superar las pruebas más difíciles, sino cómo evitar los errores que comúnmente cometemos al buscar a Dios. ¿Estás listo para descubrir cómo buscar a Dios de la manera correcta? Uno de los relatos bíblicos que refleja esta lucha de buscar a Dios de manera incorrecta es el de Saulo de Tarso, quien más tarde se convertiría en Pablo. Saulo estaba convencido de que perseguir a los cristianos era lo correcto, y creía que estaba sirviendo a Dios con sus actos. Sin embargo, en su camino a Damasco, fue detenido de forma dramática. Una luz cegadora lo envolvió y oyó una voz decir, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Esto lo podemos encontrar en Hechos 9:4. Saulo, lleno de confusión, descubrió que había estado caminando por el camino equivocado, buscando a Dios con una mentalidad errónea. ¿Cuántas veces nos encontramos en una situación similar? Pensamos que sabemos cómo buscar a Dios, pero nuestros métodos o pensamientos están desconectados de su verdadero propósito. Al igual que Saulo, Dios puede llamarnos la atención, redirigiendo nuestra búsqueda si estamos dispuestos a escuchar. Esto nos lleva a las historias de Brian Birdwell y Tyrone Flowers, dos hombres que, en medio de circunstancias devastadoras, tuvieron que hacer una elección importante en su búsqueda de Dios. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde pensabas que estabas haciendo lo correcto, pero luego te diste cuenta de que te habías desviado? Déjanos un comentario y comparte tu experiencia. Cierra los ojos e imagina este escenario. Es una mañana cualquiera. Llegas a tu trabajo en el Pentágono, listo para un día más de deberes rutinarios. Pero, en cuestión de segundos, todo cambia. El ruido de un avión se convierte en una explosión. El calor es insoportable y todo a tu alrededor empieza a desmoronarse. Eso fue lo que vivió Brian Birdwell el 11 de septiembre de 2001, cuando el vuelo 77 de American Airlines impactó directamente contra el Pentágono, donde él se encontraba trabajando. Brian sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo, heridas tan graves que los médicos no sabían si sobreviviría. Imagina el dolor físico y emocional de ese momento, mientras estaba rodeado de fuego y caos, sin saber si volvería a ver a su familia. A pesar de su fe, Brian no podía evitar preguntarse, ¿por qué Dios? ¿Por qué permitiste que esto sucediera? Su recuperación fue larga y dolorosa. Pasó por más de 40 cirugías, con meses de rehabilitación. Cada día era una batalla. Pero en medio de este sufrimiento, Brian tomó una decisión. No se alejaría de Dios, sino que lo buscaría con más fuerza. Esta tragedia le enseñó a depender de Dios en formas que nunca antes había imaginado. Brian llegó a entender algo crucial. Su vida no estaba en sus manos, sino en las de Dios. Había sobrevivido, y eso significaba que Dios aún tenía un propósito para él, aunque en ese momento no pudiera verlo claramente. Brian tomó esa experiencia y la transformó en un ministerio, compartiendo su historia con miles de personas en todo el mundo, recordándoles que, incluso en los momentos de mayor dolor, Dios está presente. Uno de sus versículos favoritos durante su recuperación fue: «Muchas son las aflicciones del justo,
pero de todas ellas lo librará Jehová. Salmos 34, 19. Este pasaje lo sostuvo cuando el dolor era insoportable, recordándole que aunque estaba atravesando una prueba, Dios estaba con él. ¿Has pasado por un momento en tu vida en el que te preguntaste por qué Dios permitía que sufrieras? Comparte en los comentarios para que podamos apoyarnos y orar los unos por los otros. Ahora, quiero que imagines otro escenario. Eres joven, talentoso y lleno de sueños. Te has dedicado al baloncesto y todo tu futuro parece brillante. Pero un día, sin previo aviso, tu vida cambia para siempre. Eso fue lo que le ocurrió a Tyrone Flowers, un joven prometedor que, a los 17 años, fue víctima de un acto de violencia que lo dejó paralizado del pecho hacia abajo. Imagina la frustración, el dolor emocional y la sensación de que todo por lo que habías trabajado fue arrebatado en un instante. Tyrone podría haber caído en la desesperación y, sinceramente, ¿quién podría culparlo? Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por la amargura, Tyrone decidió tomar otro camino. Decidió que su búsqueda de Dios no terminaría en ese momento de tragedia. A través de su dolor, Tyrone encontró una nueva dirección para su vida. Aunque ya no podía jugar baloncesto, se dio cuenta de que Dios tenía un propósito mayor para él. Estudió Derecho y fundó Higher Impact, una organización dedicada a mentorizar a jóvenes en riesgo, ayudándolos a encontrar esperanza y propósito, al igual que él lo había hecho. Quiero que busques en la Biblia lo siguiente y reflexiona. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Tyrone Flowers nos enseña que, aunque nuestros planes sean destruidos, podemos encontrar un propósito en medio del caos si buscamos a Dios con todo nuestro corazón. En lugar de dejar que su tragedia lo definiera, Tyrone permitió que Dios usara su vida para inspirar a otros. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que todo lo que planeabas cambió repentinamente? ¿Cómo encontraste esperanza en medio de la confusión? Déjanos tu comentario. Lo que hemos aprendido a través de las historias de Brian Birdwell y Tyrone Flowers es que nuestras circunstancias, por más devastadoras que sean, no determinan nuestro destino. Lo que realmente importa es cómo respondemos a esas pruebas, y más importante aún, cómo buscamos a Dios en medio de ellas. Ambos hombres enfrentaron momentos en los que su vida cambió de forma radical. Uno, en medio de una tragedia nacional, sufrió quemaduras extremas que lo llevaron al borde de la muerte. El otro, un joven lleno de sueños, perdió la capacidad de caminar por un acto de violencia sin sentido. Pero algo quedó claro en sus vidas. En lugar de alejarse de Dios o rendirse ante el dolor, ambos decidieron buscar a Dios con más fuerza. Esto es lo que quiero dejarte hoy. Nuestra fe no se fortalece en los tiempos fáciles, sino en los momentos de mayor dificultad. Porque es necesario que pasemos muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Hechos 14:22. Las pruebas son inevitables en esta vida, pero la forma en que las enfrentamos determina nuestro crecimiento espiritual. El error más común que cometemos al buscar a Dios es pensar que debemos esperar hasta que nuestras vidas estén en orden, hasta que todo esté bien, para acercarnos a Él. Sin embargo, es en esos momentos de mayor caos y dolor, cuando más necesitamos buscarle. Tanto Brian como Tyrone lo entendieron. Dios no nos abandona en el fuego o en la parálisis. Él está presente en medio de todo. Buscar a Dios de manera correcta implica confiar en que su plan es mayor que nuestro entendimiento. A veces no vemos el propósito de las pruebas en el momento, pero con el tiempo, Dios revela su plan. Brian utilizó su historia para inspirar a miles de personas, y Tyrone dedicó su vida a ayudar a jóvenes que enfrentaban la misma desesperanza que él experimentó. ¿Y tú? ¿Cómo estás enfrentando las pruebas en tu vida hoy? Es fácil rendirse o pensar que estamos solos en medio de nuestro dolor, pero quiero que recuerdes esto. Dios está contigo, incluso cuando no puedes sentirlo.
Él está trabajando en tu vida, aunque no puedas verlo claramente en este momento. En 2 de Corintios 4:16 al 17 dice: Por tanto, no desmayamos. Aunque este cuerpo nuestro se va desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre, y que es de mucho más peso que las dificultades. Este versículo es un recordatorio poderoso de que tus pruebas no son el final de tu historia, sino que están preparando algo mucho más grande de lo que puedes imaginar. Así como Brian y Tyrone transformaron su sufrimiento en un testimonio de fe, tú también puedes hacerlo. Quiero que pienses lo siguiente: ¿qué prueba estás enfrentando ahora mismo? ¿Cómo podrías cambiar tu perspectiva para buscar a Dios de manera más profunda en medio de esa situación? Comparte en los comentarios para que juntos podamos orar y apoyarnos mutuamente. Para concluir, quiero dejarte con una idea clara. Dios no está ausente en tus pruebas. Como hemos visto hoy en las historias de Brian Birdwell y Tyrone Flowers, la clave está en cómo buscas a Dios durante las tormentas de la vida. Ellos no solo sobrevivieron, sino que prosperaron espiritualmente porque entendieron que la fe no se trata de evitar el sufrimiento, sino de confiar en Dios en medio de él. En tus propios momentos de dificultad, busca a Dios de todo corazón. No lo hagas con una actitud de queja, sino con una fe expectante, sabiendo que Él tiene un plan incluso en las circunstancias más difíciles. Recuerda, Dios no desperdicia ningún dolor. Si este mensaje ha tocado tu vida y te ha ayudado a ver tus pruebas de una manera diferente, te invito a que dejes un comentario, comparte tu experiencia para que podamos aprender y apoyarnos mutuamente en esta comunidad de fe. Y si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campanita para recibir más mensajes de esperanza y fortaleza. Además, te invito a ver el próximo video en el que exploramos más sobre cómo desarrollar una fe inquebrantable, incluso cuando la vida se vuelve difícil. Recuerda, si necesitas algo, busca en la Biblia, busca en el libro de fe.